Bien, para continuar con la temática tenemos que hablar de antihistamínicos. Antes de comenzar con este grupo terapéutico vamos a recordar qué es la histamina y cuáles son sus acciones principales. La histamina es una amina que va a actuar en respuestas locales del sistema inmunitario. Está muy presente en piel, en mucosas, y se libera ante estímulos, como puede ser algún tipo de alergeno de cualquier índole. A partir de ahí, de la unión del antígeno, o del reconocimiento del mastocito de aquel antígeno, va a liberar a través de la inmunoglobulina E los gránulos que tiene presente en su interior llenos de histamina. Y a partir de ahí se va a producir la reacción, o sea, a partir de la liberación de la histamina, se van a producir los signos y síntomas pertinentes de una inflamación, de una reacción alérgica, ¿sí? Como es el aumento del edema, como puede ser picor, color, distintas manifestaciones clínicas. A la vez, la acción de la histamina va a depender del receptor al cual se una. Existen 4 tipos de receptores: H1, que va a estar presente en músculo liso, en células endoteliales, participa en las respuestas alérgicas, en terminaciones nerviosas sensitivas, al estimular estas terminaciones va a provocar picor y dolor. Una respuesta general va a depender de la dosis, o sea, de la cantidad de histamina liberada en reacción a ese alergeno, produciendo enrojecimiento de piel. También si actuara sobre otros receptores, nosotros igualmente nos vamos a basar en el antagonismo, en el grupo terapéutico de medicamentos para H1. No obstante, les voy a nombrar, también tiene acción sobre receptores H2, están en las células gástricas, interviniendo en la mayor liberación de ácido clorhídrico. A nivel del sistema nervioso central está el H3 y los H4, leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, participan en la respuesta inmune, en la quimiotaxis de estas células y en la en la producción y liberación de otras citoquinas. Es decir, que está íntimamente relacionado a lo que es la respuesta inmune. Bien, y entonces, los antihistamínicos, ¿cómo van a actuar? Bloqueando, por eso yo les decía que antagonizan a los receptores, ¿sí? Por supuesto, se unen a los receptores con una acción antagonista, es decir, bloqueando la acción o los efectos de la histamina, al evitar o al inhibir competitivamente estos receptores. Ese es el mecanismo de acción, es, en síntesis, antagonista de los receptores H1. Es por eso que estos fármacos son muy útiles para tratar trastornos alérgicos. No obstante, esto va a ser un efecto paliativo, no está tratando la noxa, al igual que hablábamos anteriormente de los glucocorticoides, no tratan las noxas, solo evitan las reacciones, los efectos de las sustancias que participan en el proceso inflamatorio, en este caso alérgico, ¿sí? O sea que va a producir una supresión de síntomas. Y la acción va a depender del grado en el cual la histamina participe en la etiopatogenia de esa afección que estamos tratando. Es por eso que cuando hablábamos anteriormente de una manifestación alérgica grave o muy florida, muy representativa, como el shock anafiláctico, donde se mueven un montón o se conjugan un montón de componentes, no es solamente el tratamiento con antihistamínicos, sino que era un conjunto de medicamentos que van a controlar esa situación de emergencia incluso. No obstante, si las reacciones alérgicas son más moderadas, uno de los medicamentos de primera elección van a ser los antihistamínicos. Es decir, entonces decíamos que actúan tanto a nivel local y general, van a actuar
a nivel del músculo liso, inhibiendo la acción de la histamina, es decir, que si la histamina produce contracción de músculo liso, los antihistamínicos van a producir una inhibición de esa contracción, tanto el músculo liso de las vías respiratorias como gástricas. Van a evitar la formación de edema. Decíamos que la histamina participa en la formación de edema. En este caso, entonces, los antihistamínicos van a producir lo contrario, ¿sí? Y a nivel del sistema nervioso también se ha observado acción. Estos, en general, en una primera instancia, en los primeros medicamentos que fueron utilizados, incluso son todavía utilizados, que se llaman de primera generación, tenían una marcada acción sobre el sistema nervioso, produciendo sedación, somnolencia, que esto, si bien puede ser usado en algunos casos como ventaja cuando queremos tranquilizar a la vez a un paciente, y se usó incluso en niños para que sean más plausibles a la atención odontológica, estén más relajados, no obstante no es la indicación primordial. Posteriormente, con cambios químicos para evitar estos efectos adversos, hace alrededor de 20 años, comenzó a utilizarse los de segunda generación, que presentan los beneficios que veníamos hablando de la acción de los antihistamínicos, pero tienen escasa acción a nivel del sistema nervioso central porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, tenemos dos grupos de los antihistamínicos H1, porque nos vamos a basar en los antagonistas H1, ¿sí? De los 4 receptores que hablamos, vamos a hablar solamente de esto, porque la atención la estamos poniendo en el manejo de reacciones alérgicas. Entonces, dentro de la primera generación, que son sedantes porque tienen acción a nivel del sistema nervioso central, si bien no se usan por esta causa, sino más bien es un efecto colateral de los antihistamínicos. Difenhidramina, el conocido Benadryl en su momento, porque hoy esta marca comercial presenta a otro de segunda generación que ya les voy a mostrar. No obstante, en un inicio, Benadryl tenía difenhidramina, un antihistamínico de primera generación. Es por eso, esto es un ejemplo claro del por qué, bueno, una de las causas del por qué se prescribe por nombre del principio activo y no el nombre comercial. El nombre comercial es un nombre de fantasía, es decir, que hoy lleva un medicamento, mañana o dentro de 10 años puede llevar otro, y este es un claro ejemplo. Otro, difenhidrimato, conocido como Dramamine, clorfenidramina también, que viene en asociaciones, por ejemplo el Dexalergin, que se utiliza en piel para picaduras o exposiciones al sol que genera cierta inflamación, picor. Prometacina también, Fenergan, que este es el medicamento que les comentaba que hay algunas publicaciones que se utilizó en niños para tranquilizarlos ante una atención odontológica, por ejemplo, por su acción sedativa. No obstante, esto no es, repito, una indicación de primera línea, hay que tener experiencia para utilizarlo, ¿no? Porque también puede producir un efecto paradojal, en el cual, en lugar de tranquilizarlo, se produce excitación del sistema nervioso. Se absorben por todas las vías, tienen un inicio de acción rápido, la duración no va más de 6 horas, como dijimos, atraviesan la barrera hematoencefálica, se metabolizan en hígado y se eliminan por heces. Efectos adversos, ya ahora lo hablamos, sedación, lo cual puede producir interacción con alcohol u otros depresores del sistema nervioso central y aumentar dicha sedación, inquietud, nerviosismo, insomnio, en caso de intoxicación hasta convulsiones, molestias gástricas y algunos efectos antimuscarínicos como serostomía y constipación. Los de segunda
generación, dijimos que no atraviesan la barrera hematocefálica, no tienen ese efecto indeseado de ser sedantes. Acá tenemos al atemisol, loratadina, desloratadina, terfenadina, citricina, son más selectivos para los receptores H1. Estos son los que últimamente se están usando para el tratamiento de la alergia. En general, por vía oral, puede ser también por vía tópica, muchos de ellos se usan en preparaciones nasales o para las vías respiratorias. Tienen una absorción rápida, completa por vía oral. La loratadina, su absorción se ve facilitada por los alimentos. También inicia medianamente rápido, a la hora o 2 horas después de su administración. Y bueno, dijimos que no atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son las indicaciones? Casos de alergia, como la rinitis estacional, conjuntivitis, todo tipo de urticarias, secundarios o coadyuvantes a la adrenalina, en caso, se recuerdan del shock anafiláctico que hablamos, situaciones de angioedema. La angioedema es una afección que puede ser de acción, de manifestación variable desde algo más leve a moderado a grave, y se afecta a la adrenalina, es lo que, la adrenalina no, se afecta a la laringe, es lo que justamente se controla con la adrenalina porque puede producir el ahogamiento, la asfixia del paciente. Entonces, es una manifestación bastante seria, ¿sí? Bueno, ¿qué más pueden controlar los antihistamínicos? El prurito, por dermatitis atópicas, que puede ser por contacto con diversas sustancias, alimentos incluso, picaduras de insectos. En el caso de sinestosis, de vértigo, las personas que no pueden viajar en barco o en avión, que le produce un malestar muy importante, por esa indicación se suele usar el dimenhidrinato, conocido por su marca comercial como Dramamine. Y carecen de utilidad en el resfrío común e incluso pueden ser nocivos. Dentro de las combinaciones vienen los medicamentos que se usan para la gripe, que tienen muchos compuestos, muchos medicamentos dentro del mismo preparado, suelen haber antihistamínicos. No obstante, como esto se usa para la sintomatología, o sea, realizar una terapia larga con los mismos puede ser nociva. Y controlar lo que sean, como acá uno de los usos es la rinitis estacional, las personas muchas veces usan de manera continua, y esto hace que después haya efectos rebotes con una manifestación de sequedad, por ejemplo, o de volver a tener la sintomatología que se quería evitar, entonces hace que el paciente sienta que necesita más todavía sus gotitas antialérgicas, o su spray, mejor dicho, antialérgico, y refuerza la necesidad, por decir, y se arma un círculo vicioso en el cual el paciente no puede dejar de utilizar este medicamento. Eso hace que, en definitiva, el efecto sea que cree una dependencia y termine siendo nocivo. Es decir, lo ideal es utilizar para controlar el síntoma el menor tiempo posible y así evitar todos los efectos adversos. Una vez que se manifiesta la respuesta inflamatoria, no, la respuesta alérgica ante una anoxia determinada, esto tiene como una curva en la cual aumenta la sintomatología hasta un punto, donde ahí deberíamos utilizar como una cosita así sería, comienza a aumentar los síntomas, se estaciona y luego comienza a bajar. Es decir, que en general no duran más de 5 días. De 3 a 5 días, por ahí nosotros, utilizando estos medicamentos, podemos controlar y no perpetuamos la conducta de necesidad, de usarlo de manera continua, y evitar de esa manera los efectos adversos que se puedan producir por un uso continuo. Muy bien, esto es todo. Los antihistamínicos no
no es un grupo terapéutico que nosotros vamos a prescribir en general, pero hay que tener conocimiento de los mismos, porque se puede generar a partir de materiales que utilicemos en el consultorio alguna respuesta de tipo alergénica, incluso para el propio operador, es decir, para el propio odontólogo puede llegar a manifestar algún tipo de dermatitis, por ejemplo. Es decir, que debemos conocer los tres medicamentos necesarios para controlar las reacciones alérgicas en relación a la manifestación, a la intensidad de esa manifestación. Si es leve, moderado, podemos utilizar entonces, repetimos, antihistamínicos. Si es un poco más manifiesta, difícil de controlar con antihistamínicos, tenemos los glucocorticoides. Si llega a un shock anafiláctico, que es una respuesta de alto riesgo para la vida del paciente, tenemos que utilizar adrenalina, ¿sí? Eso es, que ya lo expliqué con más detalle en el teórico, en el video de glucocorticoides. Muy bien, muchas gracias y espero que les sirva la teoría.